Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, curso de Macroeconomía, presentado por el Grupo 10. Caso 4, Evaluación de factores de inestabilidad económica. Objetivos. Comprender los problemas macroeconómicos comunes que enfrenta un país aplicándolos a la situación actual de Colombia. ¿Cómo afecta la deuda pública el desarrollo de un país? La deuda pública se da porque el gobierno se encuentra en un déficit presupuestal y para financiarse pide fondos prestados para tratar de cubrir esa deuda y sus intereses. El gobierno toma decisiones de política fiscal, como elevar los impuestos o disminuir el gasto público. También refinancian la deuda para tratar de equilibrar el presupuesto. En el caso de que la deuda alcance un nivel muy alto, se trataría de una crisis de endeudamiento, causando que se frene el desarrollo del país, puesto que no habría inversión privada, se disminuye el gasto público y aumentaría la carga tributaria. ¿Cómo era el endeudamiento de Colombia antes de la pandemia y cómo es ahora? Antes de la pandemia, el endeudamiento en Colombia era ascendente, tal como sucede con otros países en el mundo. En este caso, digamos, el periódico Portafolio publicó, de acuerdo a los datos suministrados por el Instituto de Finanzas Internacionales en el 2019, que Colombia equivalía al 116,8% del PIB y en el 2020 cerró al 132,2% del PIB nacional, mostrando un aumento considerable debido a los préstamos solicitados para atender la emergencia sanitaria. Investigue y explique brevemente la evolución del déficit público y deuda pública en 2018 a 2020. El diario La República publicó, de acuerdo con las fuentes oficiales del Ministerio de Hacienda, que en el 2018 el déficit fue de 4,67% del PIB. En 2019 el déficit fue del 2,51% del PIB. En el 2020 aumentó considerablemente debido a la pandemia. En el 2008 el déficit fue de 13.200 millones de euros y en el 2019 aumentó el déficit a 7.245 millones de euros. Y sobre la deuda pública, el diario publicó que en el 2019 la deuda pública en Colombia había disminuido un poco con respecto al 2018. En 2018 la deuda fue de 53,58% del PIB y en 2019 alcanzó el 52,32% del PIB. En el 2020 en 2008 la deuda pública cerró en 61,4% del PIB. Esto es porque la pandemia hizo que el endeudamiento aumentara, pero no solo en Colombia, sino a nivel mundial. La situación actual ha causado la devaluación del peso y está en riesgo de que el país pierda su grado de inversión. ¿En qué consiste la regla fiscal? La regla fiscal es una forma de limitar el crecimiento del gasto fiscal teniendo en cuenta los ingresos estables que tiene el país, dado que la evolución del gasto y endeudamiento en el mediano y largo plazo, estableciendo los presupuestos de cada año. Una regla fiscal es un conjunto de normas con la que se controla el gasto público. ¿Cómo se ha visto afectado por la pandemia? En este tiempo la regla fiscal se ha visto muy afectada a causa de la pandemia. Nadie contaba con la falta de producción a causa de las cuarentenas estrictas. Esto ha hecho que la economía del país se vea muy afectada, presentando un déficit ya que se ha incurrido en gastos no presupuestados y por otro lado no se perciben ingresos, o no por lo menos como se venía recibiendo en años anteriores. Por eso es que estamos viviendo una devaluación del peso colombiano. ¿Qué efectos económicos tiene la deuda pública en el corto y el largo plazo? La deuda pública o deuda del gobierno se compone de acumulados de préstamos que haya recibido el gobierno. En el corto plazo puede tener incidencia positiva ya que se usa en gasto público que haría mejorar las condiciones de vida de las personas. A lo largo plazo, si la deuda pública es muy grande, es probable que el crecimiento económico sea muy lento porque desplaza el capital privado. Aumenta porque para dar cumplimiento con los intereses de la deuda, el gobierno necesita incrementar sus ingresos o reducir su consumo. Conclusiones. Se puede concluir que hay una tendencia muy marcada a lo largo de muchos años con respecto al endeudamiento público. Muchos países recurren a este con el fin de disponer recursos con los cuales puedan llevar a cabo sus programas de gobierno, haciendo al mismo tiempo que se incremente su déficit. Las políticas fiscales están en proceso de cambio, ajustándose a la realidad colombiana para hacer frente a la crisis. Por eso es que la regla fiscal está suspendida.
considerablemente debido a los préstamos desembolsados por el Banco Mundial.